Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con el tema de opciones el día de hoy. Solo como recordatorio de lo que vimos la clase pasada, vimos cuál era el payoff de las opciones call europea, tanto la parte larga como la parte corta, y solamente recordando, nos habíamos quedado con esa pregunta de que, imagínense que yo los pongo a elegir entre participar en un call largo o un call corto. ¿Cuál elegirían ustedes? Obviamente creo que todos elegiríamos el call largo porque en el peor de los casos mi payoff, es decir, mi ganancia o pérdida, sería cero. Y en el mejor de los casos, mientras mayor fuera SDT, mayor iba a ser mi ganancia. Y por el lado contrario, para un call corto, en el mejor de los casos, mi ganancia iba a ser cero. Y en el peor de los casos, tenía una pérdida no acotada que incrementa a medida que SDT aumenta. Entonces, ahora vamos a encontrar el payoff para las otras opciones, es decir, las opciones put. Y al igual que lo decimos en la clase pasada, nos vamos a enfocar en las opciones put europeas. Entonces, la primera parte es ver el payoff de una opción put europea larga. Recordamos que en una opción put, la parte larga tiene el derecho, más no la obligación, de vender el activo subyacente a un precio pactado, el cual lo conocemos como precio strike. Dado que estamos hablando de opciones europeas, esta decisión solamente puede ser tomada a vencimiento. Recuerden ustedes que, al contrario, lo que pasa en una opción americana, esta decisión se puede tomar en cualquier momento entre la emisión y el vencimiento de la opción. Entonces, ahora tenemos la opción de vender el activo subyacente a vencimiento a precio K. Vamos a suponer que SDT es el precio del subyacente a vencimiento, T grande, que es lo que me conviene a mí como parte larga. Recuerden, si yo quiero vender, lo ideal es que yo venda más caro que el precio real. Es decir, en otras palabras, a mí lo que me conviene es que a vencimiento el precio strike sea mayor que el precio real del subyacente. Si esto pasa, es justo donde yo voy a vender más caro que el precio de mercado. Como esta opción va a ser conveniente para la parte larga, es cuando va a ejercer la opción, es decir, va a ejercer su derecho de vender ese activo subyacente al precio K. O en otras palabras, si K es mayor que SDT, la opción se va a ejercer y la ganancia, sin considerar costos, porque estamos hablando de payoff, va a ser de K menos SDT. Al caso contrario, ¿qué no nos conviene? Vender barato, es decir, que el precio al que yo pacté vender sea menor que el precio de mercado a vencimiento. Si esto pasara, yo tendría que vender más barato que en lo que en realidad cuesta en el mercado. Pero la ventaja es que yo, como parte larga de una opción put, tengo el derecho de ejercer o no. En este caso, como no es conveniente para mí, voy a decidir no ejercer esta opción de venta. Si veo que algo lo voy a perder, pues simplemente no lo ejerzo. O en otras palabras, en el caso donde S de T es mayor que K, dado que no ejerzo la opción, no tengo ni ganancias ni pérdidas. Es decir, en este caso el payoff de un put largo sería cero. Y por último, queda el caso donde en realidad no me importa si ejerzo o no la opción, porque el precio al que yo vendería, es decir, mi precio strike, es igual al precio que actualmente está en el mercado de subyacente. Si esto pasa, no importa si ejerzo o no la opción. Con esta información podemos construir de forma análoga a lo que hicimos para un call largo una función. Tengo tres casos. El caso donde S de T es menor que K, y en ese caso mi payoff va a ser K menos S de T. O en otras palabras, mi payoff va a ser K menos S de T siempre que esto sea mayor que 0. En el segundo caso, si tengo que S de T es mayor que K, dado que no voy a ejercer la opción, mi payoff va a ser 0. O en otras palabras, cuando K menos S de T sea menor que 0,
el payoff va a ser 0. Y para el caso donde me da igual, si s de t es igual a k, mi payoff va a ser de 0, que en este punto es igual a k menos s de t. Esta función, ¿cómo se puede expresar? Como el máximo entre k menos s de t y 0. Esta función, al igual que el payoff de un colargo, siempre va a ser mayor o igual que 0. Viéndolo gráficamente, obtenemos la siguiente gráfica. Si se dan cuenta, al igual que un call largo, lo peor o el valor más bajo que toma esta gráfica es 0, cuando el inversionista decide no ejercer la opción. Y justo vemos que pasa para los valores de S de t mayores que k. Cuando S de t es menor que k, el payoff es positivo. Ahora, una diferencia bastante importante. A diferencia de lo que pasa con los calls largos, la ganancia de un put largo sí está acotado. ¿Por qué? Piensen ustedes. Yo tengo una ganancia siempre que S de t está a la izquierda de k. En teoría, ¿cuál es el mínimo valor que puede tomar el precio de S de t? Si nosotros suponemos que todos los precios tienen que ser mayores o iguales que 0, el mínimo valor que toma S de t es 0. Si esto llegara a pasar, véanlo así, yo estoy vendiendo un activo subyacente a un precio de k cuando el verdadero valor es de 0. En realidad mi ganancia es justo esa k. Y otra cosa importante a considerar es, noten que la pendiente de esta recta es menos 1. Entonces tenemos esta parte con pendiente menos 1 y esta parte con pendiente 0. Y el punto de inflexión de esta gráfica es justo este nivel K. Ahora vamos a ver el payoff para la parte contraria a la parte larga. Es decir, vamos a ver el payoff de una opción put europea corta. Recuerden ustedes, la parte corta, independientemente si sea una opción call o una opción put, siempre va a depender de las decisiones de la parte larga. Ahorita estamos hablando de una opción put, es decir, la parte larga va a decidir cuándo vender y cuándo no. Entonces, establecimos que en un put largo, la parte larga le va a convenir que el precio pactado sea mayor que el precio de mercado. Cuando esto pase, la parte larga va a ejercer la opción, es decir, va a ejercer la opción de vender y establecimos que su ganancia era de K menos S de T. Si la parte larga vende su activo subyacente, esto obliga a que la parte corta la tenga que comprar, pero en realidad lo está comprando a un precio K, el cual es más caro que el precio S de T, que es el de mercado. Dado esto, la parte corta va a tener una pérdida. Y esta pérdida va a ser justo el contrario de la ganancia que tuvo la parte larga, es decir, va a ser igual a S de T menos K. Entonces, este va a ser el payoff de la parte corta si S de T es menor que K. El segundo caso, cuando a la parte larga no le conviene vender su activo subyacente, cuando el precio pactado es menor que el precio de mercado. Si esto pasa, y dado que la parte larga no va a ejercer la opción, la parte corta tampoco se ve obligada a hacer ninguna acción, y el payoff de los dos va a ser igual a 0. Y por último, el caso que ya mencionábamos, que si el precio de mercado es igual al precio pactado, da lo mismo si ejerce o no la opción o si lo compra a mercado. Entonces, en otras palabras, el payoff de la parte corta va a ser igual al negativo del payoff de la parte larga. Recuerden, las ganancias de la parte larga en realidad son pérdidas para la parte corta. Entonces, el payoff de la parte corta sería igual a menos el máximo entre K menos S de T y 0. ¿Y cómo se ve esta gráfica? Si se dan cuenta, es una gráfica similar a la parte larga de un put, solamente simétrica respecto al eje de las X.
algo que podemos notar es que cuando S de t es mayor que K, como lo veníamos diciendo, el payoff va a ser 0. Cuando S de t está a la izquierda de K, el payoff es negativo. Diferencia con el payoff de un call corto, mientras que el payoff de un call corto tiene una pérdida no acotada, esto va a tener una pérdida acotada. ¿Cuál es el peor escenario para la parte corta? Que en realidad el activo subyacente en la realidad valga 0 y él lo tenga que comprar a un precio K. Ese sería su peor escenario. Es por eso que esto está acotado. Y nada más mencionar, aquí la pendiente es 1, llega a este punto de inflexión y la pendiente de la gráfica se vuelve 0. Y viendo la gráfica de las dos posiciones de un put, podemos ver que justo lo que veníamos mencionando, la ganancia de la parte larga es la pérdida de la parte corta, y cuando S de t es mayor que K, ambos payoffs son igual a 0 porque no se ejerce la opción. Y aquí vuelve a pasar lo mismo. Si yo les diera a elegir entre pactar un put largo o un put corto, ¿cuál elegirían? Obviamente la respuesta más racional sería elegir un put largo. ¿Por qué? En el peor de los casos, tu payoff es 0 y nunca llegas a tener pérdidas o valores negativos. Y en el mejor de los casos, tu ganancia es positiva, obviamente mientras más a la izquierda esté S de t. Al contrario de lo que pasa con un put corto. En el mejor de los casos, lo más que obtienes es que esto valga 0 y en el peor de los casos tienes una pérdida. Y nos volvemos a hacer la misma pregunta. ¿Por qué alguien elegiría tomar la parte corta en este trato? Y nada más, como forma de resumen, esta es la gráfica de estos 4 diferentes payoffs que acabamos de ver con una K igual a 15. Nos damos cuenta en color azul están las opciones call y en color rojo están las opciones put. Las opciones call, recuerden, si S de t está a la izquierda del precio strike, van a ser 0 y a partir de que lo rebasan, el call largo se va a ir hacia arriba con pendiente 1 y el call corto se va a ir hacia abajo con pendiente -1, mientras que las opciones put, estos cuando tienen ganancia, cuando S de t está a la izquierda de K. Algo que podemos notar aquí, y quiero que traten de imaginárselo, es, imagínense que tenemos un put corto y un call largo, es decir, solo fíjense en esta parte de la gráfica. Si se dan cuenta, queda una especie de línea recta. Es el único payoff que hemos visto aparte de estos, pero ¿cuál es el payoff que los recuerda esta línea recta? Eso se los dejo de tarea, pero solo para que lo tengan en mente, esto va a ser el detonante de una igualdad bastante importante en las opciones que se conoce como paridad put-call. Entonces, va de nuevo la pregunta. Fíjense solamente en la gráfica del put corto y el call largo. Noten que forma una línea y solamente recuerden qué instrumento derivado que ya hemos visto tiene una línea recta como payoff. Y ok, entonces, ya vimos cómo se ve el payoff para las 4 posibilidades que tenemos. Ahora tenemos que ver cómo se ve el profit y vamos a tratar de encontrarle un poquito de lógica a esta pregunta que hemos estado haciendo desde la clase pasada. Y esta, ¿por qué alguien querría tomar una posición corta en estos instrumentos? Recordando, el profit es la ganancia o pérdida de un derivado a vencimiento considerando los costos iniciales. Es decir, mientras el payoff es la ganancia o pérdida a vencimiento sin costos, el profit no es más que el payoff más los costos iniciales. Y solo como recordatorio, para forwards, dado que su costo inicial es 0, el payoff y el profit son exactamente lo mismo. Entonces, para empezar a ver esto, necesitamos saber cierta notación. Recuerden ustedes que el costo de una opción lo vamos a conocer como la prima de esa opción. Entonces, la prima de una opción call europea la vamos a denotar por la letra minúscula C
Y la prima de una opción put europea la vamos a denotar por la letra minúscula P. Es bastante intuitivo. Y aprovechando que estamos hablando de notación, y aunque ahorita no vayamos a abordar nada de opciones americanas, si nosotros estamos hablando de primas de opciones americanas, de una opción put es la letra C mayúscula y de una opción call es la letra C mayúscula y de una opción put es la letra P mayúscula. Si se dan cuenta, opciones europeas, que son las que estamos ocupando ahorita, son letras minúsculas, opciones americanas, letra mayúscula. Entonces, un recordatorio bastante importante. En este contrato tenemos dos partes, la parte larga y la parte corta. ¿Quién está en ventaja sobre quién? Obviamente la parte larga, porque la parte larga sí puede tomar una decisión, puede tomar la opción de hacer algo o no, mientras que la parte corta es la que está en desventaja, porque al final depende de las decisiones que tome la parte larga. Entonces, si hubiera un costo inicial asociado a estas opciones, ¿quién tendría que pagarla? Exacto, la parte larga. La parte larga tiene que pagar por tener ese derecho de poder elegir qué hacer a vencimiento. ¿Quién tendría que recibir esa prima? La parte corta. De alguna manera está diciendo, ok, estoy vendiendo mi libre albedrío porque voy a tener que respetar lo que tú decidas, pero para esto págame algo de dinero. Entonces la parte larga siempre va a pagar la prima a la parte corta al inicio del contrato, es decir, en T igual a 0. Ahora, recuerden, ahorita estamos hablando de payoffs y profits y lo estamos hablando a vencimiento, es decir, a tiempo T pequeña igual a T grande. Dado que estamos parados en este tiempo, en la línea de tiempo, valga la redundancia, esta prima que se paga a T igual a 0 la tenemos que llevar a valor futuro para hacer comparables los flujos. Esto es de matemáticas financieras, si mal no recuerdan. Entonces, por convención, y como no podría ser de otra manera, vamos a utilizar una tasa libre de riesgo R y también, porque no podría ser de otra manera, vamos a suponer que esta tasa es anual compuesta continuamente. Entonces, dado esto, vamos a encontrar el profit de las 4 posibilidades que tenemos. Primero nos vamos a centrar en las opciones call. Entonces, ya lo mencionamos, el profit de cualquier instrumento derivado no es más que el payoff considerando los costos. Ahora, para el profit de un call largo, dicho con estas mismas palabras, va a ser igual al payoff del call largo menos el valor futuro de la prima. Porque recuerden, la parte larga es quien paga esta prima y esto lo estamos representando con este signo de menos. Es un costo para la parte larga esta prima. Entonces, ya conocemos que el payoff de un call largo es el máximo entre S de T menos K y 0 y tenemos que encontrar el valor futuro de la prima. La prima es una letra C minúscula porque estamos hablando de una opción europea y tiene que llevarse a valor futuro de 0 a T grande. ¿Cómo la llevamos con la tasa libre de riesgo compuesta continuamente anual? Con E a la RT. Ese sería mi profit de mi call largo. Y al contrario, ahora quiero encontrar el profit del call corto. De una manera análoga a lo que hicimos arriba, esto es igual al payoff del call corto, pero ojo, aquí le estamos sumando el valor futuro de la prima. ¿Por qué? Porque la parte corta es quien recibe esta prima. Entonces esto se le tiene que considerar ya como una ganancia de inicio. Recordamos que el payoff de un call corto es el negativo del payoff de un call largo, es decir, es menos el máximo entre S de T menos K y 0. Y ahora esta C llevada a valor futuro se la tenemos que sumar. Si se dan cuenta, así como el payoff de un call corto era el negativo del payoff de un call largo, aquí está pasando lo mismo con los profits. El profit de un call corto es el negativo del profit de un call largo. De nueva cuenta,
las ganancias de una parte son las pérdidas de la otra. Entonces, ¿cómo se va a ver la gráfica de este profit? Si se dan cuenta, esta forma es exactamente la misma que tiene el payoff de un call largo. Solamente que está desplazado de que antes empezara en 0, ahora va a empezar en menos C a la RT, es decir, en el valor futuro de la prima. Esto hace ya una enorme diferencia. ¿Por qué? Quiero que se fijen en algo muy importante. A diferencia de lo que pasaba con los payoffs, si nosotros vemos la gráfica del profit, de la parte larga, sí hay una parte de la gráfica que está tomando valores negativos. ¿Qué quiero decir? Sí hay un escenario donde la parte larga está perdiendo dinero. En esta gráfica, el punto de inflexión sigue siendo cuando S de t es igual a K. A partir de que S de t es mayor que K, es cuando la opción larga decide, la parte larga decide ejercer la opción y esto empieza a subir. Si se dan cuenta, ahora la diferencia es que esto va a cruzar este eje hasta que este es S de t sea igual a K más ese pequeño valor de la prima. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? La parte larga está apostando a que S de t sea mayor que K, es decir, que esté en esta parte, para poder obtener una ganancia, es decir, para poder ubicarse aquí, o por lo menos recuperar algo del costo de la prima. Recuerden, ese costo de la prima lo tuvo que pagar al inicio, entonces eso ya es una pérdida que tuvo de inicio. Al contrario, si falla en su apuesta, ¿cuál sería la pérdida de la parte larga? Exactamente sería el costo o el valor futuro del costo de la prima que pagó. Entonces, dicho en otras palabras, la parte larga está haciendo una apuesta de que cree que S de t va a estar a la derecha de esto y al final eso, si eso pasa, eso va a ser conveniente para él. En el peor de los casos que no pase eso, al final la parte larga va a perder lo que le costó su apuesta. En palabras bastante sencillas, eso es lo que está pasando. Vamos a ver el caso contrario. La gráfica del profit de un call corto. De inicio está pasando exactamente lo mismo que lo que veíamos con los payoffs. Las gráficas son simétricas, pero está también esta gran diferencia que mencionamos en el otro profit. A diferencia del payoff, tenemos una parte de la gráfica del profit de la posición corta que sí tiene ganancias. Recordemos, el payoff, el mejor de los casos, se quedaba en 0 y luego bajaba. Aquí sí hay una parte que tiene ganancias. ¿Qué está apostando aquel que toma una posición corta en un put? Perdón, aquel que toma la posición corta en un call, que esta parte no ejerza. Porque si eso pasa, no va a pasar ningún flujo, no va a pasar ninguna compra, ninguna venta, pero al final la parte corta se habrá quedado con este valor de la prima llevado a valor futuro. Esa sería su ganancia de una parte corta y eso es a lo que le apuesta, a que el valor de S de t está a la izquierda de K. Y al contrario, si S de t está a la derecha de K, esto empieza a tener una pérdida. En el mejor de los casos, solamente pierde una parte de la prima que ya había recibido. Y en el peor de los casos, esto sigue creciendo y se puede hacer tan negativo como nosotros queramos porque S de t se puede ir tan a la derecha como sea posible. Es ahí donde uno puede entender mejor por qué alguien tomaría esta posición corta y por lo menos en este caso particular en una opción call. Si hay una apuesta de por medio y es que la parte larga no ejerce esa opción. Si eso pasa, yo me voy a quedar con lo que recibí de prima inicial y esa va a ser mi ganancia. Pero sí existe el riesgo de que en realidad mi pronóstico sea errado y que tenga una pérdida que en realidad puede ser bastante grande. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa con el profit de las opciones put.
El profit de un put largo va a ser el payoff del put largo, porque esa es la ganancia o pérdida sin los costos, y ahora tenemos que considerar los costos. Dado que es una posición larga, ese inversionista va a tener que pagar por tener el derecho de poder tomar una opción. Dado que el inversionista paga esa prima, es por el que le estamos restando el valor futuro de la prima, porque al final es un dinero que ya dio al inicio del contrato y que ya se gastó, y ya de inicio esto ya es una pérdida. Recordando cuál era el payoff de un put largo, este era el máximo entre K menos SDT y 0, y restándole el valor futuro de la prima es una P minúscula porque estamos hablando de opciones europeas, y llevada a valor futuro con la tasa libre de riesgo R. Y al contrario, si nosotros nos fijamos en el profit del put corto, de igual manera es el payoff de ese put corto, pero a él le tenemos que sumar el valor futuro de esa prima. ¿Por qué? Porque como es la posición corta, está renunciando al derecho de poder elegir y tiene que estar a disposición de lo que elija hacer la parte larga. Tiene que recibir una compensación monetaria por esto, y es justo que esto ya se ve como ganancia. Esto lo recibe a tiempo cero y es una ganancia que ya tiene. Entonces, recordando, el payoff de un put corto no es más que el negativo del payoff de un put largo, que es menos el máximo entre K menos 60 y 0, y sumando el valor futuro de la prima. Y ahora, ¿cómo se ve esta gráfica? Caso bastante similar a lo que pasa con las opciones call. Si se dan cuenta, es exactamente la misma gráfica que habíamos visto para el payoff de la opción put, pero ahora desplazada hacia abajo. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Que, siendo la parte larga, si hay una parte de la gráfica donde esto sea negativo, es decir, si hay un escenario donde la parte larga pueda tener pérdidas. Cuando la parte larga va a tener ganancias, recuerden cuando SDT está a la izquierda de K, es decir, cuando el inversionista puede tener la oportunidad de vender más caro que el precio de mercado, y esto se va a seguir respetando. Y esto es una apuesta que el inversionista está haciendo porque él piensa que a vencimiento este valor va a estar acá. ¿Cuál es el riesgo que corre? Que en realidad SDT esté a la derecha de K y que pues no puede ejercer la opción, porque si la ejerces estaría obteniendo más pérdidas, y como no va a ejercer la opción, al final habrá gastado este valor inicial en vano. Ese sería su mayor riesgo. Entonces, resumiendo, la parte larga de un put apuesta que SDT va a ser menor que K para obtener una ganancia, o por lo menos recuperar una parte de la prima, y nada más haciendo énfasis en lo que habíamos mencionado en los payoffs, aquí la ganancia es acotada. Y al contrario, si falla en la apuesta, la pérdida va a ser el valor futuro de este costo inicial que pagó. Y al contrario, para la parte corta, es decir, para un put corto, es lo mismo. Vemos que la gráfica es igualita al payoff de un put corto, pero ahora desplazado hacia arriba. En el punto de inflexión de la curva, que es K, ya no se queda en cero, sino ahora se queda en un valor positivo, y es justo el valor futuro de la prima. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? La parte corta, lo que él está apostando es que SDT esté a la derecha de K, es decir, que la parte larga no ejerza la opción. Si esto pasa, al final, él se va a quedar con el valor inicial que recibió, es decir, el valor de la prima, y esa será su ganancia. Pero al contrario, ¿qué es lo que pasa si se equivoca en su apuesta? Si SDT está a la izquierda de K, él puede tener ciertas pérdidas, el cual justo va a depender del valor que sea SDT, pero hacer notar que esta pérdida sí está acotada. Entonces, igual, esto me explica bastante bien por qué una persona querría tomar una posición corta en un put. Si yo estoy pensando que SDT va a estar a la derecha de K, yo voy a pactar como una opción, como parte corta, y estoy apostando a quedarme con lo que me paguen de prima. Entonces, ya teniendo bien identificado los payoffs y los profit de estas cuatro alternativas, es decir, call largo, call corto, put largo y put corto,
es sobre esto, sobre lo que vamos a seguir avanzando. Si se dan cuenta, ahorita tenemos varios valores inciertos. En primera, yo les estoy hablando de una prima, de la letra C y la letra P. Una pregunta, creo que bastante obvia sería, ¿cómo calculo esa prima? Como se podrán imaginar, dado que una opción se ve y es más complejo que un forward, el cálculo de esa prima no va a ser trivial. Entonces, eso va a ser un punto bastante importante sobre el que vamos a trabajar en las sesiones próximas. Entonces, por aquí le vamos a dejar a la clase de hoy. De nuevo les repito, porfa, repasen muy bien la diferencia entre las 4 cosas que vimos, es decir, call largo, call corto, put largo y put corto. También asegúrense que quedó bien cimentado toda la lógica que hay detrás de la construcción del payoff y del profit, porque va a ser muy importante en un futuro. E insisto, o sea, este tema es un tema ya más complejo que los que hemos visto en principio, porque ya tenemos más posibilidades de instrumentos. Y dado que estas son las bases, al final vamos a acabar ocupando estas bases bastante. Entonces, les repito, cualquier duda, no duden en escribirnos. Vean el video tantas veces como sea necesario. Si algo no queda claro, nos escriben y con gusto tratamos de explicárselo de otra forma, pero sí es muy, muy importante que empiece a quedar como bastante claro todo esto. Muchas gracias por todo. Sería todo por el día de hoy y nos estamos escuchando a la próxima.